Ahora con Nelly en casa dan menos ganas de contarles de lo ocurrido. Por ahora solo le cuentan de la venta de la casa y aunque esto le afecta, no le pasa nada ni tiene un ataque, y es más, agradece lo que han hecho por ella. Por ahora, del destino de todo ese dinero solo saben Pepe y Tito, y encima para arruinar más las cosas, se les sumó de arrimado el pollo gordo. Es ligero equipaje para tan largo. ¡Hay que cantar! Luego de buen rato les cuenta del robo, causando la histeria de toda la familia y que Nelly se desmaye. En lo que van planeando qué hacer, deciden pedirle ayuda a un amigo de Pepe, pero de camino, descubren que desapareció. Nelly volvió a las lomas, va a la casa Maldini y se dirige a hablar con Francesca. Volviendo de su cuarto, bastante confiada y tranquila. Sale a barrer la frontera como de costumbre, afirmando a la familia que la casa es suya. Miguel Ignacio con maquinaria y jornaleros se dirigen a derribarla, pero Francesca sale y le da la razón a Nelly. La casa es suya. Luego nos enteramos que Nelly usó algo que no había empleado en otras circunstancias, un secreto que le sabe a Francesca a cambio de la casa. Incluso rompen el contrato, pero Nelly promete nunca más hacer uso de esto. Yo no haría esto si no estuviera realmente desesperada. Si tú no me devuelves mi casa, yo le digo a tu familia lo que sé de ti. Solo soy una madre que usa lo que tiene a mano, lo único que tiene a mano para salvar a los suyos. Considerando lo interesada e inescrupulosa que es Nelly, es bastante raro que no haga uso más a menudo de quizás su mayor herramienta contra Francesca, así que Nelly tiene principios. Quizás demasiado flexibles, pero los tiene. Aprovecho para aplaudir las interpretaciones de Irma Mauri y de Yvonne Freycinet, actuaciones realmente magistrales. Esto levanta todas las alarmas de Miguel Ignacio porque literal acaba de malograr su mejor oportunidad en más de 100 capítulos para votar a los González, deduciendo que Nelly la pudo haber chantajeado con algo. Un secreto tan fuerte que incluso Francesca está dispuesta a soportar a los González en vez de hacerlo público, decidiendo descubrirlo. Se da cuenta que después de todo los González y los Maldini vivieron juntos en solo un momento, mientras Juan era el chofer del padre de Francesca. Así que empieza a interrogar poco a poco a las personas del pasado, empezando por Don Gil, pero no saca nada y más bien alerta a la Noni, que para evitar intrigas y dudas, se lo contará. Ella le cuenta que Bruno, su ex esposo, estaba metido en contrabando y negocios ilegales, y Nelly sabía de esto amenazándola con revelarlo todo, así que aceptó devolverles la casa para mantener el buen nombre de la familia. Esto luego la Noni revela que fue pantalla de humo para que Nachito deje de andar de preguntón, así que aún el secreto es cosa de las dos. Tito y Liliana decidieron dejar de verse por lo obvio que es que Liliana ama a Miguel Ignacio, pero Tito no puede olvidarla. ¡Fernanda! ¡Liliana! Liliana igualmente lo extraña un poco, pero igual no dura mucho porque volvió a ser la trampa de Miguel Ignacio. Hablando de Nelly, durante su internado tuvo una visión de Juan que le asustó un poco, pero ahora de vuelta en casa aparece de nuevo y le dice que hay cosas que aún no arregló en su vida, pensando en su hermana, que se opuso a su matrimonio con Gilberto, así que se propone a buscarla para arreglar su relación. Mariano intenta de nuevo con Francesca, pero esta lo rechaza, así que luego de otra aparición mística encuentra un oso de las disculpas, decidiendo cortejar esta vez a Teresa y seriamente, pero tampoco le dio resultado porque Tere lo ve como si fuera su padrino o tío. Nelly busca a su hermana por internet, utilizando la computadora de Nicolás y descubre 1. Que Nico tiene demasiados chats hots, por Dios Nico, sale a pisar pasto, y 2. Que su hermana tiene una peluquería. Recordemos que Susu se quedó sin su tarjeta porque el papá de Luciana se mandó un milei y les cortó la plata, así que toca ajustar y sobre todo, chambear. Me gusta mucho esta subtrama, porque pone a Suzu en una posición que nunca esperó y veremos posteriormente cómo es que le va con esta nueva vida ahora que dejó de ser un parásito. Aquí es donde hace ingreso nuestro siguiente protagonista, el mejor principal de la temporada junto con Miguel Ignacio, el sujeto que me hace gritar "soy ese", y merecedor de ingresar con todos los honores con su tema musical. Raúl, el platanazo, ex esposo de Susu y padre de Lucianita. Fue el quien le cortó la tarjeta sin asco a su mujer por estar gastando a lo largo de la temporada en Pepe y demás cosas. Es amigo de infancia de Nachito y curiosamente se divorció de Susu por serle infiel con una secretaria. Raúl llega con unas ínfulas bien bravas y trata muy mal a Charo gratuitamente, iniciando conflicto porque le tiene pena a Susu por cómo la dejaron sin plata.
Ya que estamos, no les hablé mucho de Charo. Desde que Lucho se fue al otro barrio, le tocaría la tarea de cuidar y ayudar a sus hijos casi sola. La casa no está precisamente llena de ejemplos a seguir. Nelly es muy avariciosa y rencorosa, aparte de tratar muy mal a la propia Charo. Tere ya vimos en qué anda. A veces trabaja, pero el resto del día vive de vaga en la casa. Pepe y Tito viven únicamente de las 3 che, así que no son ejemplo de nada bueno, y Don Gil es el más decente de la casa, pero también le entra fuertecito al yonque. Como vimos, Joel es un caso perdido, pero lo empuja a trabajar para que haga algo de su vida, pero ya saben, Joel anda muy ocupado, y aparte tiene el sueño de que descubran su talento musical. Algo en lo que ella lo apoya, pero le recuerda que debe soñar ese futuro, pero trabajar para mantener su presente. Por lo menos en esta temporada. Grace, que ahora está estudiando, solo tiene la preocupación aparte del tema de Nicolás, cosa en lo que Charo la apoya, pero le recuerda cada tanto que en realidad todo eso es solo una ilusión. Por lo menos en esta temporada, ya veremos luego cómo esto se voltea. Por parte de Jaimito, pues, existe. Literal, Charo solo se acuerda de él cuando hay una tragedia y piensa que le pasó algo, pero eso es más bien culpa del guión. Charo es una madre amorosa y comprensiva, cocina rico y a pesar de pecar muchas veces de blandengue a comparación de lo decidida que es Nelly, es la mujer más linda del mundo. Por lo menos en esta temporada. Charo atravesará por cosas muy interesantes que harán que esa canción pierda sentido por completo, pero será trabajo del mate del futuro explicarles eso con toda la paciencia del mundo. Volviendo a lo que íbamos, Charo aún atraviesa el duelo por Lucho y las ocupaciones de casa no le dejan tiempo para pensar en seguir con su vida. El amor entre Charo y Raúl comienza en esta temporada y se cocinará lentamente, pero recién veremos cómo arranca todo en la siguiente temporada. Nelly encuentra a su hermana Vanessa, que es prácticamente Teresa con 20 años más. Esto dio pie a teorías sobre si Vanessa es su verdadera madre, pero los que tenemos tíos y tías sabemos que al final todos somos Frankenstein de familiares en mayor o menor medida, aunque aquí sí que es un parecido enorme. La razón de su distanciamiento fue que Gilberto se hacía pasar por empresario cuando pretendía Nelly, o al menos dicen que es eso. Ahora, esto parecerá relleno, pero es demasiado bueno para pasarlo por alto. Francesca cree que Peter pasa mucho tiempo solo y que no tiene vida más allá de su trabajo. Y Peter lo confirma, pero la Noni cree más bien que le gustan los hombres. Entonces me molesta mucho. ¿Pero eres o no eres? Puta. Y aquí entra el mejor personaje secundario de esta serie, muchachos. Claudio. Leyenda, ídolo, fabricante de los momentos más hilarantes de la serie y poseedor de un temazo. Así que, como si fuera protagonista, lo vamos a ingresar con su emblemático tema musical. Te quiero mucho, Claudio. De todos modos, a Peter no le interesa para nada a Claudio en ese sentido, así que, para parchar, avisa que está enamorado de una mujer, que, si bien es Francesca, últimamente le estuvo echando ojo a Vanessa y ahora la verá más porque se tiene que mudar con los González ya que le embargaron toda la peluquería. Para ocultar que están juntos, Fernanda arma un novio de tapadera, Mateo, cosa que no pone nada contento a Joel. Nicolás le arruina un negociazo a su viejo que iba a tener con Raúl porque Luciana se entera que sigue con los chats hots y encima las chicas lo van a visitar. Y sí, es bastante raro que las chicas que hablan en internet con Nico sean chicas de verdad. Para escarmentarlo, Nachito le da trabajo en la constructora y como buen practicante, lo ponen a lavar los baños. Nelly intenta hacerle un amarre a Raúl con Teresa, incluso yendo a la productora M&M. Luego hablan y exageran demasiado de cómo Raúl miraba a Teresa, cosa que no era cierta. Pepe no lo toma nada bien y luego de discutir con él personalmente, le da un puñete en la cara. Raúl lo denuncia y Pepe se entrega, y eso que la familia se resistió bastante, como Joel con la percepción de la realidad totalmente alterada usando un balón de gas para amenazar con explotarlo todo. Charo va a razonar con Raúl, pero acaba metiéndole una cachetada. Sin embargo, esto hizo que Raúl reflexione y decida retirar la denuncia contra Pepe. Nicolás mira a Fernanda haciendo el icónico baile del avestruz y confirmando sus sospechas viéndola junto a Joel. A todo esto, Pepe y Susu terminan por las diferencias personales de antes y porque no le ayudó en nada cuando estaba en la cárcel. A propósito de ello, Charo hace uso de su herramienta clásica de agradecimiento, el chifón. Se lo entrega a Raúl, pero este lo tira a la basura prácticamente sin verlo. Hay una confusión bien rara en la que se plantea la duda de por qué se pelearon Nelly y Vanessa en primer lugar, siendo la versión de Vanessa que Gilberto la acosaba cuando estaba con Nelly, y Don Gil afirmando que era ella la que lo acosaba a él. Considerando lo mucho que Don Gil quiere a Nelly,
Lo más probable es de que fuera cierto, Don Gil era la víctima aquí. Como Nachito sospechaba que Nico podría gustarle a Liliana, le levanta el castigo y bueno, lo despide. De todos modos, algo heredó del viejo y le invita al cine. Fernanda los vio saliendo, así que se lo cuenta a toda la familia, causando que Nicolás contraataque confesando que ella está con Joel, pero no le creen, pensando que está usando eso de pantalla de humo y que se lo inventó. Pero esto causa que ahora Nachito tenga que despedir a Liliana, pero Nico le dice que no pasó nada, así que deciden no hacerlo. Pero llegan Francesca e Isabela y ellas sí que quieren despedir a Liliana, cosa que Miguel Ignacio acepta sin decir ni hacer nada. Mientras tanto, los González están atravesando una duda de si votar o no a Vanessa. Don Gil por todo el tema del acoso y porque la odia, y Nelly porque siente que le está quitando a Teresa. Y aunque de todos modos luego piensan que, bueno, no deberían hacerlo después de todo, ella se va antes de escuchar eso y se va a pasar la noche con Peter. Charo, Teresa y Grace se van de fiesta porque Tere quiere conocer a unos empresarios. Joel y Mateo se hacen amigos y van con Nathaniel y Kiara a una discoteca. ¿Te la acomodo? Pero de hecho todo fue un plan para que Fernanda termine con Joel, lo cual termina resultando. Charo es confundida por Raúl con un perchero, así que este se disculpa invitándole un trago. Todo siendo en el mismo local, Joel ve a su madre totalmente borracha por tomarse una piña colada y se la lleva a casa junto con Grace, pero no se acuerda de Teresa. Mientras tanto, Vanessa va llenando de ronquidos la casa Maldini. Joel va a disculparse con Fernanda, pero le mandan el serenazgo. Peter justificó los ronquidos con un floro sobre un perrito abandonado y bueno, en fin, nadie se lo cree, así que casi es atrapado cuando le mandan a los serenos, pero bueno, estos lo apañan. Para finalizar la noche, Charo fuera de sus facultades le admite a Grace que le atrae a Raúl. Comienza la mañana de resaca y pensamos que Peter le hizo linda, pero Vanessa sale de su cuarto haciendo escándalo y provoca la primera vez que despedirán a Peter. El cual pensamos que al menos tendría a Vanessa después de todo, pero esta lo deja para volver a vivir con los González. Teresa aparece esa misma mañana y pareciera que se aprovecharon de ella, pero nada más acabaron mal en la casa de su amiga Brenda con un trago demasiado barato. Aquí entran dos cambios. En reemplazo de Peter entra Berta, la nueva ama de llaves. En reemplazo de Ricolás por calentón, entra Felipe, el fichaje japonés, y como Joel está fuera de juego y no es necesario ya tener un novio de tapadera, mandan a Mateo a la banca. Joel intenta nuevamente disculparse con Fernanda infiltrándose a la casa, pero ahora sí es atrapado por el serenazgo y Fernanda lo traiciona, negando que fueran enamorados y que todo esto era porque él la acosaba. Como esto es Perú, Raúl le hace la gauchada a Charo y usan sus influencias diciendo que Joel es trabajador suyo. Lo cual no es ni tan mentira porque ahora tendrá que trabajar para él, pero si lo analizamos con cuidado, Joel estaba acusado con cargos por acoso, con acusación directa. Y un contacto lo libró de polvo y paja, ni siquiera aperturaron una investigación. Y todo gracias a la vara de Raúl. La serie tiene momentos tan peruanos que asustan. Claudia vuelve a la constructora, cosa que agarra de sorpresa tanto a Nachito como a nosotros considerando todo lo que hizo, pero luego nos revelan que fue Francesca quien la contrató. Y sí, hasta ahora, todo lo ocurrido es cosa de Miguel Ignacio, y de hecho Claudia es básicamente una amiga de la familia. Berta resulta ser del mismo pueblo que Gilberto, y bueno, finalmente desemboca en ella enamorándose de Don Gil. Se viene el cumpleaños de Isabela, a lo que Nachito tendrá que pensar un regalo con dos características: que alegre a Isabela y que haga montar en cólera a su suegra en venganza de contratar a Claudia. A todo esto, Liliana estuvo huyendo buen tiempo tanto de Tito como de Miguel Ignacio. Finalmente, el frío de fríos es quien la encuentra y, pasando muy pocos capítulos, le propone matrimonio. Pero lo que me agarra más sorprendido es que acepta. Como dato importante, Pepe e Isabela cumplen años el mismo día. Joel se reencuentra con Kiara y le miente diciendo que es director en la productora de Raúl. Ahora, con el tema del trabajo de Joel, ¿trabaja? ¿No trabaja? Es difícil de explicarlo, en realidad va a M&M cuando le da la regalada gana. Claudia le dice directamente a Nachito que su objetivo es él, así, sin anestesia, cosa que responde poniendo cámaras en toda la oficina para que no intenten nada. Pero aquí no terminan sus buenas ideas porque su regalo fue traer a Bruno Picasso, ex esposo de Francesca y papá de Isabela. Bruno es un personajazo sin ser prota, así que entrará por todo lo alto con tema musical. Y no solo entra con este temazo, sino que también con unas referencias de las GOT a Así es la vida,
con incluso Carlos de la Cadena, alias Pacho, alias otro gran personaje secundario. Y si pensaste que Nachito ya había tenido 2 buenas ideas, la de Bruno cuenta por 2, porque con esto tiene más chances de descubrir más detalles del secreto de la Noni. Ya que, bueno, en teoría Bruno es el protagonista del secreto, por lo menos del que le contó. Mateo sale de la banca para darle celos a Joel, pero queda como amigo con Fernanda. A todo esto, Joel comienza a estar con Kiara. Mientras tanto, Bruno intenta animar la fiesta trayendo a Vanessa a la casa, pero todo acaba en echarla del lugar, armar relajo con los González y que todo acabe con todos peleándose entre todos. Como dato, nos confiesan que Vanessa era amante de Bruno y que esa fue la causa de su divorcio con Francesca. Al final hay un momento bastante bonito donde Pepe le regala un elefante de cerámica a Isabela, un regalo con bastante trasfondo. Rafaela, Pepe, su hermano y yo nos íbamos siempre al Parque de las Leyendas. Y resulta que ahí había un elefante. Y yo me encapriché con que quería que me compren el elefante. Y Pepe, el hijo del chofer, me dijo, algún día, cuando seas grande, te voy a regalar un elefante por tu cumpleaños. Y aquí está. Una época sin complicaciones, donde todo era más sencillo, donde la familia estaba unida. Mi nona estaba vivo. Mi hermana estaba con nosotros todavía. Y mis papás estaban juntos. Mateo sale de la banca una vez más, pero esta vez para ser titular, ahora sí estando con Fernanda. Miguel Ignacio interroga a Bruno con respecto al tema del contrabando, que era supuestamente el secreto de Francesca, pero Bruno no lo capta a tiempo y levanta las sospechas de Nachito, dando más motivos para investigar con más cuidado. Bruno le dice a Vanessa que irán a vivir juntos y salir de las lomas, pero este la abandona a último minuto, haciendo indirectamente justicia por lo que le hizo ella a Peter, y haciendo que finalmente se tenga que ir. Pero no se preocupen por Vanessa, porque encontraría a un importante ejecutivo y hombre de negocios en el camino, que no es otro que nuevamente Jacinto Tinoco. Francesca siente la ausencia de su mano derecha, así que busca a Peter, encontrándolo en un casino donde posiblemente podrían encontrarme a mí o a Juan Carlos Bodoque. Ahora su plan es votar a Bruno, plan que harán fingiendo un pretendiente de nombre Octavio que en realidad es Peter saliendo con ella. Luego Peter fue a la casa a describir a Octavio como un hombre tan increíble que Bruno se fue de puros celos. Nachito, nuevamente siendo literalmente yo, se plantea algo peligroso que a todo hombre le pasa, considerar jugar con algo demasiado peligroso, e intenta hacerle caso a Claudia, no sin antes, claro, dejar un video por si las dudas. Son las 9:30 de la mañana. Mi vida corre peligro. Si algo me pasara, la responsable es ella, Claudia, la loca. ¡Auxilio! Aprovecho para resaltar la gran actuación de Galliani como Nachito. Me atrevería a decir que es el responsable de la mitad de todo el éxito de la serie, y es que, a pesar de que sea abiertamente un villano, porque odia a los González, engaña a su mujer, miente, confabula y hace de todo, es esa clase de personajes que por más maldades que haga, uno acaba agarrándole cierto cariño. Joel es destapado por Fernanda frente a Kiara, y le meten sus cachetadas por mentiroso. Como Peter apoyó a votar a Bruno, contratan a Peter nuevamente, pero sin votar a Berta para no ser injustos. Aquí Potter, sujeto al cual es literalmente yo, si fuera guionista de esta serie, Potter sería un self-insert, da el soplo a Raúl de que Joel se tomó el día, haciendo que lo visite en su casa para darle su respectivo desahuévate, algo que ni siquiera su viejo le había hecho y Joel realmente ya iba necesitando. Isabela se entera que conspiraron para echar a Bruno, así que se enoja con Peter y toma a Berta como ama de llaves personal, incluso vistiéndola coquette. Pero como cualquier persona cuerda, no soportó esa cosa por mucho tiempo y acabaría renunciando. Pero antes de irse le da un besito a Don Gil. A todo esto, Charo tiene un trabajo en una construcción dándole almuerzo, trabajo que de hecho se lo consiguió Raúl. Y bueno, esto despierta bastante los celos de Susu. Teresa un día de esos la acompaña y conoce a otro de nuestros grandes protagonistas, el Juélix. Félix es un tremendo personaje, pero por ahora es solo un interés romántico de Teresa, por lo menos solo en la temporada 1. En la temporada 2 lo vamos a ver mucho más. Nachito finalmente acepta que descubrir el secreto de Francesca no va a ser una tarea fácil, y decide pedirle ayuda a Claudia. Susu le hace muchas escenas de celos a Raúl respecto a lo de Charo, y él finalmente le dice que sí le interesa. Félix tiene un buen recibimiento por la familia, menos por Nelly, básicamente por ser obrero. Claudia va investigando por todo lado el posible secreto, pero no encuentra prácticamente nada y se ve dando vueltas sobre sí misma, quedando solo una opción: conseguirlo de Nelly.
Mateo está harto de los celos de Fernanda y comete la estupidez de intentar ser más agresivo con sus intenciones. Todo esto causando un accidente con un camión. Joel, a pesar de todo, va a visitarla, cosa que Francesca ve pero permite. De todos modos le advierte a Joel de que no la vea más, retirándose del hospital. Mateo intenta dar sus disculpas, pero Fernanda dice todo lo que pasó y pasamos a una escena que lo dice todo. Susu, por celos y por consejo de Isabela, le pone un fuerte purgante a la comida de Charo, enfermando a toda la obra. Esto causa que la echen y se ponga mal. Posteriormente Tere deduce que fue Susu, le dice a Raúl y a la hora de confrontarla le confiesa que todo fue idea de Isabela. Aquí Raúl le dice que no le interesa a Charo, pero esto en realidad es para protegerla de cualquier tontería que intenten esas dos. Pero esto sí que Susu se lo cuenta a Charo y la hiere bastante porque ya se había hecho ilusiones. Mientras ocurría lo de Fernanda y Mateo, Joel volvió con Chiara. Algo que de hecho fue bastante curioso porque ella realmente sí que quería estar con él, sin truco ni nada de por medio. Pero el cara de pez no decepciona, así que termina con ella para volver con Fernanda. Como siempre. Es aquí donde se da el especial de Navidad de Al Fondo y Sitio, que de hecho ya tiene su propia retro review. Pero bueno, en realidad esos dos capítulos son relleno. De las pocas cosas a resaltar están esas llamadas tan misteriosas que va recibiendo Félix, las cuales de hecho son claves para la segunda temporada, pero en sí, esos dos capítulos no tienen tanta relevancia, si te los saltas pues no pasa nada. Pero de hecho es curioso porque Jaimito tiene su historia más importante justo aquí. Así es, en 2 capítulos de relleno. Así es como lo quieren los guionistas. Pero no me confundan, de hecho les recomiendo el especial de Navidad, que son 2 capítulos nada más, son bastante divertidos, aparte tenemos la retro review si no quieres verlo completo, y bueno, es relleno, pero es relleno del bueno, así que vale la pena. Pasamos al capítulo final y llegó el día de la boda de Tito y Liliana. Pero entre ser recogida en un bus, la sencillez de los González que aún no le llegó a cuadrar y las cosas que Miguel Ignacio estuvo planteándole, hacen que decida huir, plantando a Tito en el altar. Liliana fue hasta la constructora donde besa a Miguel Ignacio, algo que precisamente Isabela logra presenciar antes de irse del edificio. Liliana le dice para huir juntos, pero Miguel Ignacio no iba a abandonar su vida por ella, y Claudia era una amante menos exigente, por lo menos respecto a lo de dejar a Isabela. Así que le rechaza. Liliana sale de la constructora, ya no tiene ningún lugar al que pueda ir ni tiene motivos para quedarse, así que decide desaparecer de la ciudad y de la serie por completo. De vuelta en la casa Maldini, Isabela les dice a Miguel Ignacio que lo vio todo y le pide el divorcio, lo cual lo atestigua a Pepe desde la azotea. Francesca se da cuenta que las cosas con Joel y Fernanda no se van a solucionar solas, así que decide mandar a Fernanda a estudiar a Boston. Raúl le consigue trabajo a Charo, otra vez cocinando, pero esta vez deciden hacerlo juntos, habiendo cierta tensión por la duda de si se gustan o no, pero acaban dándose un beso en la cocina. Claudia recibe una carta, y al terminar de leerla, Ya sé el secreto. Ya sé el secreto de Francesca Maldini. me gusta mucho esta serie. Le tengo un cariño bastante especial y a pesar de ser una excelente temporada, tiene sus peros. Esta primera temporada cuenta con 189 capítulos totales y es fácil la que mejor pegó de todas. Esta nos presenta a los personajes de manera perfecta. Cada quien se luce con una personalidad que afectará toda la historia de aquí en adelante, estableciendo los conflictos de interés como las relaciones Joel y Fernanda, Grace y Nicolás y Charo y Raúl. En realidad esta temporada no avanza nada en especial a nivel de historia a comparación de otras temporadas, se dedica más a establecer lo que se viene mucho después. El piloto acabó creando un éxito enorme, la serie comenzó con 31 puntos de audiencia y se mantuvo entre los 30 y 40 durante emisión. Eran aún los buenos tiempos para la televisión, y un éxito como este garantizaba sponsors y con ello un presupuesto mayor en una segunda temporada. Sobre producción y más aspectos, poco que decir. Es funcional. No es El Padrino o Scarface, es una novela, por Dios. Sería ya muy pretencioso intentar pedirle una complejidad en exceso y la verdad no la necesita. Con quedarse en lo sencillo tienes lo suficiente para entender la historia y también lo necesario para poder reírte con los momentos tan graciosos que tiene. Algo que destacar dentro de las producciones de Aguilar es lo digeribles que son. Todos entendemos lo que está ocurriendo en pantalla, sea por lo que vemos o por la música de fondo, pero peca de los incómodos silencios eternos, contadas veces que hay algún que otro error como un micro que se mira, que la verdad no importa tanto. ¿Quién diría? También las historias cliché, pero de hecho esto último tiene algo muy curioso.
no sé cómo encerrar al fondo y sitio dentro de esto. Junto con esto, obviamente estaría el cliché de ricos malos, pobres buenos, pero de hecho, los personajes, a pesar de sus posiciones diferentes y tal, todos escalan entre los gris tirando a oscuro, ninguno de los dos se libra. Y de hecho esto es un punto completamente a favor. A través de esto muestran cómo es el Perú en cierta medida a través de esta caricatura, tanto en lo bueno como en lo malo. Lo ingeniosos que somos, los bellos paisajes de Lima y Ayacucho, los ricos platos de la mejor gastronomía del mundo, pero también no teme mostrar la corrupción política y personal que tenemos, clasismo, racismo, bueno, discriminación en general. Mostrar lo bueno sin fingir que no existe lo malo es algo muy importante porque hace que cada uno de los personajes tenga grises y aunque mayoritariamente, bueno, como digo, son caricaturas, tienden a ser ridículos, hay momentos donde incluso el personaje más irreal nos llega a tocar con escenas emotivas, incluso dramáticas. Y es que creo que esta es la mejor manera de acercarse al público cuando quieres que se sientan identificados o empaticen con personajes como estos. Los González son pobres, pero no necesariamente humildes, bastante corruptos en realidad son, y no son las víctimas siempre. Cometen actos también cuestionables, son bastante intrigosos y realmente son vecinos bastante insoportables. Por su parte, los Maldini tienen un pensamiento muy cerrado y discriminatorio. Son muy materialistas, prejuiciosos y mimados. Son una familia exitosa económicamente, pero como grupo son bastante disfuncionales, y el peso de mantenerla unida cae casi completamente en Peter, que ni siquiera es de la familia de manera estricta. Sin embargo, es innegable que son mucho más educados que sus vecinos, son bastante carismáticos a su manera, y aún siendo tan poco tolerantes con los González, ya me gustaría ver a alguien dispuesto a soportarlos más de una semana sin comenzar a pensar seriamente en derribar esa casa. ¡Tumben todo! ¡Tumben todo! ¡Patrica! ¡Bajo todo! No quiero una sola pared, ni una ventana, ni un ladrillo en pie. Sí, la principal razón es completamente discriminatoria, pero los González siendo impresentables bulliciosos no ayudan en nada. Aparte, si hablamos de discriminar y menospreciar, tampoco los González se libran. Al final, igual que en la realidad, discriminar no es una cuestión de posición, es una cuestión de las personas. Y es eso lo que más me gusta de esta serie. No es cosa de buenos y malos, solo son gente muy diferente con grandes defectos. Algo con lo que podemos identificarnos porque es bastante realista. Saliéndose del tropo forzado de pobres buenos, ricos malos, aquí solo son gente que vive de manera muy distinta. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de Joel y Nicolás. Fuera de la plata y obviamente los cacharros, son muy parecidos. Tienen un hobby que es su obsesión, son bastante ociosos, su cabeza se la pasa en las chicas y esperan que su futuro les venga regalado porque creen que se cumplirá solito. En realidad, fuera de su posición, son muy parecidos. Pero bueno, el tema de la crítica y tal es un poco más la lectura que yo le doy personalmente y hace que la disfrute un poco más, pero tranquilamente el mero humor y drama que ya disfruta la serie es más que suficiente. Pero señalemos uno de los mejores puntos de todos, la música. Al César lo que es del César. La música de esta serie fue impecablemente elegida. La época del 2007 y 2008 eran los años de Afrodisíaco, Tommy Portugal, los primeros éxitos de Lera sonando como solista, el álbum de los Fernández, y esta música es la firma de esta serie. Todos estos temazos pegan un golpe de nostalgia como si fueran un palo. La verdad, de lo que más recordaba de esta serie era lo buena que era su música, al punto de escuchar estas canciones tiempo después, asociándolos inmediatamente a esta época e inmediatamente a esta serie. De hecho, les recomiendo extremadamente el álbum de Contra todo pronóstico de los Fernández, el cual, bueno, contiene la mayoría de las canciones de toda esta primera temporada. Pero si uno de los temas es el más icónico, es el propio tema principal, el cual extrañamente el propio Tommy Portugal no puede cantarlo sin evitarse una tremenda demanda de América, lo cual de hecho le ha valido un poco la fama que tiene como cantante de por sí. Como seguramente notaron, América es el equivalente peruano a Nintendo en ese sentido. Algo curioso de estas primeras temporadas es que hay presencia de más gente en las lomas, como en esta escena. Esto fue completamente anecdótico, en adelante la cantidad de gente nueva viniendo es limitada a un personaje secundario que, bueno, era un chiste o dos, o un personaje principal directamente. Durante el resto de la serie, el barrio está completamente desierto si no está pasando algo en la calle. No existen los personajes de fondo. ¿O sí? Jaimito es un caso muy interesante, él nos abrió toda la serie por completo y al final pasó a un plano secundario y finalmente un plano terciario. El personaje es prácticamente igual de relevante que una maceta, no hace nada. Sus únicas historias interesantes fueron las del inicio que, bueno, se redujeron a un par de travesuras, una subtrama muy rara enamorándose de Luciana y
prácticamente solo mencionado por Charo, pensando que se murió o algo así. ¿Quién se murió? ¿Jaimito? No, No ha pasado nada, él está bien. Lo cual es bastante triste porque Aaron Picasso se nota que sí se está esforzando siendo Jaimito en estas épocas, pero su personaje no tiene mayor relevancia que Pollo Gordo. Volviendo a algo de mayor interés, la historia principal es sin duda la de Tito y Liliana. Tito en cierta medida le ganó el protagonismo a Pepe, y es que, por así decirlo, la única historia ocurriendo como tal es la suya. Me explico. El asunto de Pepe y su amor por Isabela se limita al regalo del elefante de cerámica y algún que otro diálogo para darnos contexto de que vivieron algo similar a Joel y Fernanda cuando eran niños, pero es mero establecimiento de contexto y solo avanza en el final con Pepe atestiguando que se viene divorcio. La historia de Charo es un preámbulo de cómo, siendo una viuda recientemente, comienza a sentir algo por Raúl, pero no avanza prácticamente nada hasta el capítulo final, y todo lo anterior solo presentó que existía cierta tensión, cierta atracción y la forma de ser de ambos. Pero nuevamente solo establece algo que va a pasar, pero no ocurre nada hasta el literal final de temporada. La saga de Robert, que en realidad es la historia del secreto de Nelly y Francesca, tampoco es un avance más allá de recuperar la casa, establecer la existencia del secreto, iniciar el interés de Miguel Ignacio por descubrirlo y presentarnos a Bruno y Penn Davis. A pesar de que se siente que avanzaron bastantes cosas respecto al secreto, en realidad todo lo que ocurrió esta temporada solo nos dice que la segunda temporada será bastante picante con lo que Claudia acaba de descubrir. Pero en sí, no avanzó nada por sí sola. La de Grace fue prácticamente solo presentarnos que sufre por su amor por Nicolás, pero ni siquiera nos dejan en suspenso para la segunda temporada en este aspecto. Joel y Fernanda se nos presenta que viven una relación complicada y ahora se complicará más con ella viajando a Boston, pero ni Verónica ni Kiara, ni estos dos impresentables, supusieron un cambio en realidad. Casi fueron relleno a largo plazo porque son olvidados de aquí en adelante y tampoco cambiaron a los personajes para nada a pesar de que cada uno ha pasado por cosas que le cambiarían la vida a cualquiera. Así que estas relaciones a grandes rasgos fueron a ser hora. Ya una vez llegando al final de temporada, lo único que nos hemos enterado en general, para interés del resto de la historia, es que existe una relación bastante complicada, se viene el conflicto del viaje de Fernanda a Boston y que Joel trabaja en M&M. Bueno, trabaja y no trabaja, en fin, ya entienden eso. Teresa también prácticamente no avanzó nada. Tuvo trabajos pero los dejó, establecieron lo de su faceta de actriz pero tampoco avanzó, y bueno, nos plantean que Penn Davis gusta de ella. Don Gil tuvo una historia propia con lo de Berta y Vanessa, pero tampoco pasó de los jajas. Peter a lo sumo le contó su secreto a Don Gil y fue despedido por lo de Vanessa, para luego ser recontratado. De lo único que cambió la serie de aquí en adelante es la aparición de Claudio God. Nada más en adelante, en realidad Peter no avanzó tampoco mucho en la historia. Pollo Gordo ni hablemos, y Jaimito mucho peor. En conclusión, a términos prácticos, solo ocurrió lo de Tito y Liliana. Y claro, las consecuencias que salieron a partir de esa única historia, pero de ahí en adelante no avanzó nada más. Su relación falsa es la que mantuvo en suspenso toda la serie, tanto que descubrieron a Nachito como su propia relación de Tito con la familia. Y si bien la boda arruinada es un cliché bastante estereotipado y es un cierre demasiado clásico de novela, no por ello fue menos efectivo. Por un lado, realmente sí quería a Tito, pero por el otro, aún teníamos la duda si se iba a aclimatar a este estilo de vida que tenía. Tito quedó marcado por este suceso, lo cual influyó en cierta medida al personaje en muchos aspectos. El emocional no duró mucho, como veremos en el inicio de la segunda temporada, pero el título de la serie ganó un verdadero significado con todo esto. Tito al inicio de la serie es solo el amigo de Pepe viviendo en la casa. Es una cuestión de amistad por parte suya y una cortesía de Charo y Nelly. Así que Tito no es que era parte de la familia, era tolerado en la casa, aun siendo que él también era parte del sustento de toda la casa siendo el cobrador del petito. Vemos cómo avanzando la serie, Tito se integra cada vez más, y al final de la temporada fue el momento donde se demostró mejor. Apoyaron a Tito e hicieron lo posible para hacer de su boda un momento especial a pesar de los pocos recursos. Acompañaron a Tito en lo que iba a ser su momento más feliz, y lo apoyaron en lo que ahora sería su momento más triste. Claro que no dejarían de tratarlo como vago y borracho, pero ya no lo ven como un invitado. Es un González más. La familia González no son los más refinados, casi ni llegan a lo aceptable o tolerable de los molestos que son, pero sí logran que entre González, Rojas, Camacho, Collazos y Lara vivan bajo un mismo nombre en relativa armonía.
Y me encanta esta interpretación porque precisamente, en contraposición con este momento de unión de los González, los Maldini son separados a la mitad. Al descubrir la infidelidad de Miguel Ignacio, el divorcio es inevitable. Ya no hay manera de tapar lo que Isabela vio. Se verá más claramente en la siguiente temporada y los videos que haremos en adelante, pero la separación de Isabela y Nachito fue de esos momentos que cambió la serie por completo. A diferencia de cómo todas estas personas se unen bajo el nombre de González, los Maldini son Picasso o de las Casas. Su identidad no viene de ellos como grupo, sino de su estatus como familiares de Francesca Maldini y básicamente del nombre de la constructora. Y se podría decir que Peter es una excepción al ser técnicamente servidumbre, un trabajador de la casa, pero ser tan integrante de ellos como un familiar más. Es una curiosa dualidad que viene de esta historia principal, y es cómo en algo tan complejo como es la familia, siempre hay un espacio para alguien más. Justo como expresa el título de la serie. Ahora con todo esto, vamos a las conclusiones finales. Gran temporada, pero con un problema si quieres verla. Este problema con la temporada es que no se disfruta igual cuando la miras sabiendo el resto de la serie. No me confundan, no es que sea una mala temporada, y es normal que de hecho todo lo que les dije no se haya movido a nivel trama, porque esta es una temporada principalmente de presentación. Por eso la mayoría de historias son autoconclusivas y cargadas de humor, mientras que solo se lleva una única historia principal para el final de la temporada. Me parece una gran presentación que nos engancha para lo que se viene más adelante, y créanme que cuando avancemos más, las cosas se pondrán bastante buenas, pero si conoces a los personajes previamente y tienes una idea de cómo son, puedes ver los primeros 5 capítulos y pasar al final de la temporada directamente. Eso sí, no se pierdan el especial de Navidad. Es relleno, pero es buen relleno. Esto es exclusivamente si te interesa ir al grano con la historia de la novela. Pero si quieres echarte unas buenas risas, te aseguro que esta temporada cumple maravillosamente. No hay capítulo desperdiciado. Si no conoces nada del fondo y sitio y te enteraste de ella con este análisis, te recomiendo verla en YouTube o en la página de América TV si no viste esta temporada para nada, porque es bastante entretenida. Si deseas que llegue pronto el siguiente análisis, apoyen bastante este video, dejen su comentario y más, porque los videos largos sí que me pasan factura. Aparte, hemos renovado todo nuestro sistema de miembros, así que les recomiendo echarles un ojo en caso que les interesen esos beneficios y apoyarnos más directamente como comunidad. Sin más, iré preparando la siguiente parte y más videos que se vienen, así que atentos a las redes. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas apoyarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plink, y revisa los beneficios de la membresía de este canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar al canal compartiendo este video con tus amigos, que de hecho con ello ya me ayudas bastante. Nos vemos en la siguiente. Corte.